a colgar para que los que por circunstancias ajenas a su voluntad no llegaron, ¿no? Le hace internet, le hace X, la razón que sea, gasolina, gas, aviones, lo que sea. Bueno, quisiera primero que nada darles la bienvenida. Muchísimas gracias por haber escogido esta clase. Y bueno, quisiera presentar a la persona que va a estar en contacto con ustedes más tiempo, María Alejandra Rangel. María Alejandra, sorry, es nuestra asistente académica, aunque en estas circunstancias se ha convertido más en una productora, ¿no? Por todo el tema de las conexiones, el procedimiento con M7, el Google Classroom, WhatsApp, en fin, y todo esto en Zoom. Entonces, bueno, primero que nada, quiero que conozcan a María Alejandra. Y ahora, bueno, les voy a empezar a contar un poco lo que es la televisión. Tradicionalmente, la televisión de sus orígenes fue un sistema de transmisión diferente, ¿no? Fue la manera en que se llevó una onda de un punto A hasta un punto B y se fabricaron unos receptores que permitían que esa señal llegara a los hogares, ¿no? Estamos hablando de la primera prueba que se hizo y fue en la Feria Mundial, si no me equivoco, algo así como en el año 39. Pero la verdad es que es poco importante. Yo no me voy a centrar ni en los gigahertz, ni en los kilohertz, ni en los sistemas de transmisión. Muy por encima, a lo largo de la clase les iré enseñando cuáles son las diferencias, más no creo que debería irme por el lado técnico. Primero, porque ustedes no son ingenieros de sistemas ni ingenieros de telecomunicaciones, sino son comunicadores. Entonces nos vamos a centrar muchísimo más en lo que significa y es la televisión, ¿no? Entonces, eh, básicamente fue un sistema de transmisión donde una imagen en movimiento viajaba del punto A al punto B, o al punto B, C, D, E y F. Su contenido era parte de lo que era la transmisión per se, ¿no? Nadie diferenciaba entre los programas y el sistema de transmisión, era simplemente la televisión. Ese concepto, si bien parece haber cambiado, sigue siendo más o menos lo mismo, ¿no? La única diferencia es que hoy día, por supuesto, gracias a las nuevas tecnologías, desde hace un buen tiempo en realidad, porque esto empezó con las transmisiones satélites y después con las transmisiones por cable, que ya les explicaré en su momento. Pero básicamente se diferenciaron entre la transmisión y el contenido, ¿no? O sea, la distribución y la producción. Eh, entonces, bueno, vamos a rodar la primera lámina para que vayan viendo. Bueno, de paso, estas presentaciones de láminas estarán disponibles para ustedes después de las clases, para que se guíen, ¿no? No está la explicación del contenido, solamente los puntos generales. Y bueno, entonces queda que ustedes oigan la clase para que puedan ir entendiendo cada una de estas láminas, ¿no? Ok, la parte de evaluación, voy a ir muy por encima. Aquí van a tener los porcentajes, las fechas y las actividades distintas, ¿no? Después con calma les iremos explicando el sistema en específico, ¿no? Por el momento va a ser muy sencillo. Vamos a ir a la clase, va a ver algunos videos. Eh, Esos videos también habrán otros que no veremos en clase, pero que estarán como parte de... Y lo que vamos a hacer al principio de cada clase es básicamente revisar lo que vieron, eh, responder a las preguntas y bueno, en base a lo que vieron será la evaluación pertinente, ¿no? Entonces, no, la primera lámina, por supuesto, es esta la discusión. Bueno, entonces, no, el 11 de noviembre, primera evaluación. Ok, vamos a empezar con los usos de televisión. Yo quisiera así contarles un poco que el pensum original
de la cátedra o de la materia, era el pensum existente. Nosotros hemos decidido incluir ese pensum o dejarlo, pero resumirlo en unas 2 o 3 clases y después con el tiempo mucho dónde está la televisión hoy en día, qué es lo que ha cambiado, qué está evolucionando, y en pocas palabras van a poder hacer una televisión que hace unos años era imposible que hicieran si no estaban en un canal de televisión, en una gran productora, en una cablera, en fin. Entonces, bueno, vamos a describirle la televisión analógica y digital y lo que es una productora independiente. Buenos días. Mira, entonces me lo... ¿Hay alguien que está hablando? Bueno, igual. Ok. Bueno, empecemos. Vamos a empezar por los tipos de distribución. Bueno, deberíamos quizás rodar primero un pequeño video sobre lo que es la historia de la televisión. Lo quería guardar para después, pero creo que por la misma estructura de la clase, como está diseñada la clase, lo que va a hacer es acumularse todo y quizás pueda ser un poco confuso. Entonces, vamos a ver este video. Este video es muy simpático porque es en dibujo y nos va a explicar un poco la historia de la televisión antes que entremos en materia, ¿no? Bienvenidos al Draw My Life de la historia de la televisión. La televisión, qué momentos tan maravillosos pasamos a su lado, en compañía o disfrutando de nuestra soledad, arropados con una mantita y un bol gigante de palomitas viendo nuestros programas o series favoritos. Ella nos ha visto llorar, reír, enfadarnos, aprender, dormirnos, porque ¿quién nos ha dormido alguna vez viendo la tele? Pero sobre todo, lo que ha conseguido la tele es entretenernos a todos. Es hora de conocer su historia. Sus comienzos se sitúan en 1928, cuando se comercializa la primera televisión en Estados Unidos, Rusia y Reino Unido. Era un aparato mecánico que se basaba en los discos de Nipkow, creados a finales del siglo XIX. Se vendían a un precio de 18 libras. Pero este sistema duró poco y pronto fue reemplazado por los tubos catódicos en los años 40. Los tubos hacían que la televisión tuviese mejor resolución, aunque el tamaño máximo que podían alcanzar era de 32 pulgadas. En ellas vimos como en 1969 Armstrong y Aldrin llegaron a la Luna. Los astronautas se habían encargado de grabar este gran momento. ¿Y a que no sabéis con qué lo hicieron? Pues no os lo vais a creer, pero utilizaron los discos de Nipkow. Después de un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad, llegó también un salto para la televisión, el color. Adiós blanco y negro. A finales de los 60 y comienzos de los 70, los colores se habían instaurado en los televisores de todo el mundo que seguían siendo de tubo. Y también se popularizaron los mandos a distancia. Mientras tanto, pudimos ver las revueltas hippies, la primera guerra televisada de la historia, que fue la de Vietnam, y la aparición en los 80 de diferentes series de entretenimiento como Alf o MacGyver, además del nacimiento de las primeras videoconsolas con juegos como Pac-Man o Tetris. En 1997 llegó el gran cambio. Nos despedimos de los televisores de tubo para dar la bienvenida a las pantallas de plasma. Estos nuevos dispositivos revolucionaron la industria, ya que desapareció la caja posterior y pasaron a tener unas pantallas planas de 42 pulgadas. El salón comenzaba a parecerse a las salas de cine. Y después de una década enganchados a Twin Peaks y a Expediente X, hicimos el cambio de siglo junto a Friends y Buffy cazavampiros. Y fue justo entonces cuando se produjo la siguiente evolución de los televisores, el LCD. Pantallas que incorporan retroiluminación fluorescente y cristal líquido, de ahí el nombre LCD o Liquid Crystal Display. El LCD tuvo 3 evoluciones. La primera fue el cambio de los fluorescentes por LEDs en 2009. Con esta tecnología vimos por primera vez los millones de colores fosforescentes e intensos de Pandora, ese planeta donde un humano se enamoraba de una indígena en la película Avatar, mientras nuestros ojos se inundaban de lágrimas bajo las gafas 3D. La segunda, los Quantum Dots, una pantalla LCD que mejora los colores pero limita el ángulo de visión. Aunque el avance apenas se notó, fuimos testigos delante de estos televisores de cómo la selección alemana le metía nada menos que 7 goles a la brasileña en las semifinales de su propio mundial, el de Brasil de 2014. Y la tercera, la última evolución del LCD, son los nanocels. Con mayor luminosidad y colores más vivos que los Quantum Dots y con un ángulo de visión mejorado, nos sirvió para conquistar una galaxia muy lejana como unos auténticos Jedi en el videojuego Star Wars Battlefront o ponernos en la piel de esa última gran heroína de los videojuegos llamada Aloy, protagonista de Horizon Zero Dawn. Ahora vivimos en una época en la que los televisores nos permiten ver todo tipo de contenido cuando y como queramos, desde los que podemos acceder a internet y donde los videojuegos se convierten en una experiencia única. Y para que todo esto sea aún más espectacular, llega una nueva tecnología de la mano de LG, distinta a todas las LCD, se llama OLED.
Son televisores ultrafinos que no usan retroalimentación, ya que cada píxel se enciende y apaga de forma independiente. Además, reproducen todos los tipos de HDR y por eso ahora no vemos partidos de fútbol, sino que los vivimos como si estuviéramos en el campo. En el salón de nuestra casa podemos jugar un mundial entero o incluso salir con maratones tras ver la Super Bowl. Pero lo que realmente marca la diferencia con el resto de las tecnologías es un nivel de negro puro e insuperable. Esto hace que los colores brillen más y se alcanza un contraste infinito, que hará que seamos testigos de las batallas por el trono de hierro como si estuviéramos en Poniente, muertos de frío y escapando del acecho de los caminantes blancos en Juego de Tronos. Esta tecnología OLED la puedes disfrutar en televisores LG. Ahora sí, la televisión comienza a verse más parecida a la realidad. Y este ha sido el Draw My Life de la historia de la televisión. Si te ha gustado, dale a like, compártelo y comenta cuál quieres que sea nuestro próximo Draw My Life. ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Yo quisiera agregarle a este video dos detalles, ¿no? Un poquito más allá, que todavía no lo hemos visto, pero lo vamos a ver pronto, que es la televisión en 3 dimensiones, para el cual ya la estamos viendo, pero hace falta unos anteojos, y la verdad es que no todo contenido se presta, porque primero tiene que estar filmado para eso, o grabado, o registrado, como ustedes lo quieran llamar, y después la televisión holográfica, lo cual va a permitir que nosotros veamos en 3 dimensiones, pero en un espacio vacío, las imágenes. Pero para eso hace falta que todo el esfuerzo de producción se haga para ese fin específico, y no solamente eso, sino que la gente tenga los aparatos necesarios para poderlo ver, ¿no? Pero son evoluciones normales del negocio que, mientras no sean rentables, lo veremos experimentalmente, y después, como el 3D, ya lo empezamos a ver en el mercado. Siguen siendo un poco caras para mi gusto, para lo que te dan. Yo creo que con el OLED ya tenemos una televisión maravillosa, pero bueno, eso mismo decíamos cuando llegó el HD, ya estamos en 4, que era 1080 por 1920 líneas, ya estamos en 4000 líneas, y ya se están haciendo pruebas de 8000 y en Japón inclusive de 18000 líneas. ¿Qué va a hacer eso? Bueno, va a llegar un punto donde va a poder el ojo registrar lo mismo que registra en la realidad, y ver una imagen cada vez más cercana a lo que percibe el ojo, ¿no? Creo que falta un poco para eso, pero bueno, tampoco hay apuro, ¿no? Entonces, bueno, veamos la próxima lámina para seguir con esto, ¿no? En esta lámina es una lámina bastante ilustrativa de cómo ha ido progresando el aparato. Primero, en 1928, el Octagon, que es el primer aparato de televisión que se hizo, que era en base a disco, y cómo ha ido evolucionando hasta llegar a la pantalla plana, ¿no? Lo interesante de esto es, bueno, muchas cosas. En pocas palabras, vamos viendo no solamente cómo va cambiando el diseño del mueble donde va la televisión, hasta llegar a un diseño donde simplemente está la pantalla, los volúmenes. Bueno, pasamos por la televisión de tubo, y llegamos a, como dijo el video, a lo LED, ¿no? Ya la televisión manejada desde su más pequeño píxel, ¿no? Lo más interesante de esto no solamente es el cambio del mueble, ni el cambio de botones, sino la versatilidad que se ha ido adquiriendo a lo largo del tiempo, ¿no? Esa versatilidad ha tenido que estar asociada no solamente a los sistemas de transmisión, sino a los sistemas de producción, como veremos de aquí en adelante, ¿no? Entonces, bueno, ahí le estamos poniendo en la guía un video para que vean un poco y entiendan esos cambios que surgieron desde el año 28 hasta hoy día, pues, sobre todo a partir del año 39, que es cuando RCA ya oficializa y comercializa la televisión a raíz de la Feria Mundial. Y bueno, y cómo se convierte en el centro del hogar, en una pieza de mobiliario que reúne a la familia en un lugar específico. Eso ha variado, pero eso fue por muchísimos años el objeto de la televisión, ¿no? Vamos con la próxima. Ok, vamos a hablar entonces, primero vamos a hablar de los tipos de distribución.
Eh, Originalmente, la televisión se transmitía de un punto A un punto B por lo que llaman Very High Frequency. Very High Frequency o VHF son esos canales que veíamos en los televisores viejos que iban desde el 0 hasta el 12. Y después UHF, que es Ultra High Frequency, que es lo que va desde los canales 12 hasta casi los 60, ¿no? Esos son básicamente planos en el aire de transmisión. El Very High Frequency tiene muchísimo más potencia porque primero viaja más abajo en la escala y permite que se pueda transmitir a grandes extensiones, ¿no? Tiene que tener repetidoras en el camino porque la potencia se va perdiendo, pero básicamente se puede ir haciendo como un relé, ¿no? Llegarle a Ciudad Bolívar y hay 2 o 3 estaciones terrenas que lo van llevando la señal de aquí hasta allá desde Caracas, ¿no? Un ejemplo. Y después está el Ultra High Frequency, que es por donde viajan los canales locales, ¿no? Sobre todo lo que llamamos los canales regionales, aunque aquí en Caracas hay varios. El caso, por ejemplo, de Globovisión, el caso de lo que era CMT, son canales que básicamente se transmiten de diferentes formas. Se transmiten en Caracas por UHF y después por cable en el resto del país, ¿no? Entonces la cobertura es un híbrido entre cable, televisión terrestre, satélite, y hoy día todo eso está dejando de ser para darle paso a la televisión vía IP, ¿no? Pero bueno, eso ya es un tema de mucho más adelante en la clase, ¿no? Entonces, bueno, hablemos un poco de la próxima, que ya tienen, espero que tengan claro lo que es la señal libre. La señal libre es la televisión terrestre gratuita, que ya les voy a dar varios ejemplos, ¿no? Para la próxima. Espérate, que no sé por qué. No sé. María me copia. Ok, tipo de distribución, televisión de señal paga. La televisión terrestre es una televisión gratuita, ¿no? Es una televisión que se sustenta en base a comerciales. A raíz de la llegada del hombre a la luna en el año 69, 70, ni me acuerdo, se empezó a comercializar la televisión vía satélite. Esa televisión vía satélite es la que nos permite recibir canales gratuitos o premium, ¿no? A través de las cableras. El primer ejemplo quizás fueron HBO, estuvo también lo que llamaban TBS, que era Turner Broadcasting System, que era básicamente un super canal, lo llamaban el Superstation, que era básicamente un canal que nacía en la ciudad de Atlanta, que compilaba diferentes canales terrestres y transmitía vía satélite a lugares más lejanos. Hablemos un poco del cable, ¿no? El cable siempre hay un cable pago, el básico, pero también están los canales premium. El canal, lo que es el cable nace en una ciudad en particular en Pensilvania, donde un distribuidor de televisores estaba quebrando porque vivían rodeados de montañas y no había manera de que la señal UHF ni la señal VHF llegaran a esta ciudad. Entonces, ¿qué hizo este individuo? Este individuo hizo la primera prueba y después la prueba de verdad interesante que se hizo en la ciudad de San Diego, que fue básicamente montar una antena receptora muy alta que permitía que llegara la señal ahí y ellos a través de cable llegaban a cada hogar, ¿no? Para lograr esto se necesitaba un encoder de un lado y que la gente tuviera un decoder, que era lo que el primero cifraba la señal, la comprimía y permitía que el que tuviera la caja la descodificara, ¿no? Que eran aquellas cajitas, unas cajitas muy extrañas, parecían como un tecladito con un cable pegado a la televisión o pegados al decoder y permitían que tú surfearas los primeros canales de cable. Los primeros canales de cable que recuerdo, como les dije, fueron HBO, bueno, MTV,
TBS, después, poco después salió CNN. Una vez que Turner compró la librería de Hanna-Barbera, empezó a nacer el Cartoon Network. Entonces estos eran canales, lo que llamaban los canales básicos. Los canales básicos eran que tú pagabas $20 por una serie de canales y los tenías todos, ¿no? O sea, tenías todo eso. Si tú querías ver HBO que no tenía comerciales, tenías que pagar un premium. Entonces tu factura, en vez de ser de $20 mensuales, era de 24, $25, no me acuerdo cuánto. Entonces, es el principio de la televisión paga, ¿no? ¿Por qué? Porque había un intermediario entre el emisor de la señal y el receptor que permitía que todos se unieran y había unos costos inherentes. Había que cablear, había que en algunos casos inclusive retransmitir vía microondas, había que descodificar la señal. Y bueno, y se creaban estos paquetes de televisión paga. Después vino una ley que es lo que llaman el must carry, que era básicamente obligaba a las cableras a transmitir los canales gratuitos, por un tema de bienestar público, creo que fue la razón que dieron en ese momento. Que era básicamente, tú podías ver en los Estados Unidos CBS, ABC, NBC, que eran los canales de televisión abierta, por cable. Eso le permitía a pequeñas ciudades como esta que les mencioné en Pensilvania, que no me acuerdo mucho cómo se llamaba, y sobre todo San Diego. San Diego sí recuerdo bien, porque fue de verdad la expansión oficial del cable, ¿no? Pensilvania fue un poco más el ensayo para lograr esto, ¿no? Entonces, bueno, eso eran las señales pagas originales. A raíz ya de la comercialización de los satélites, pudimos ver, primero veíamos eventos, le hace, como dijimos, el hombre en la luna, la llegada del hombre a la luna, el mundial de fútbol, peleas de boxeo, y una cantidad de cosas que compraban los canales, los 3 grandes canales. Y les estoy hablando de los Estados Unidos porque aquí fue más o menos igual, ¿no? Después les hago un inciso sobre cuál fue la situación en Venezuela al mismo tiempo. Entonces ellos compraban los derechos de esa pelea o de ese evento y se transmitía en vivo por televisión regular y por cable, ¿no? Entonces, ya a raíz de, yo diría que en finales de los 80, principios de los 90, el dueño de Hughes Electronic, que es una fábrica de cohetes y de helicópteros, diseñó un sistema, porque ellos tenían satélites, diseñó un sistema de transmisión que es lo que conocemos como DirecTV, ¿no? Entonces ahí acabaron con todos los mediadores y empezaron a transmitirle a cada uno directamente desde el satélite, que es lo que tenemos muchos de nosotros en casa, ¿no? Que es básicamente una pequeña antena que recibe la señal. Esa antena tiene la limitación de que solamente es una receptora, no puede transmitir. Entonces, por eso es que la interactividad en los canales digitales, en los canales de DBS, que es Direct Broadcast System, se ha ido desarrollando en base a teléfonos y hoy en día en base a internet, ¿no? Es demasiado caro que ustedes tengan en su casa un transmisor y que además tengan espacio en el transponder del satélite para mandar lo que vayan a mandar, ¿no? Eso solamente lo pueden tener las estaciones de televisión y, bueno, los canales de radio en una escala menor, o las estaciones de radio, para decirlo mejor. Hoy día, ya gracias a los sistemas de compresión y a los sistemas de compresión y de distribución, el Internet está, bueno, a los anchos de banda en realidad, nos permite tener una señal confiable a través de la televisión. No es nuestro caso en particular, porque el ancho de banda en Venezuela que nos da la telefónica es ínfimo. En los Estados Unidos ahorita en cualquier casa están recibiendo hasta 100 megabits por segundo de bajada y de subida sincrónico, cuando nosotros aquí celebramos cuando tenemos 2 o 3, ¿no? Entonces eso ha limitado muchísimo la expansión de la televisión por IP en Venezuela, pero va a llegar.
Después ahorita, más adelante en la clase, irán viendo ejemplos y les iré explicando cómo le hemos ido dando la vuelta a eso, ¿no? Y digo hemos porque yo estoy haciendo un experimento, o estamos haciendo un experimento desde hace 2 años, que nos está funcionando técnicamente muy bien, comercialmente todavía no tanto, pero que nos va a permitir hacer eso, ¿no? Hay un punto que es importante señalar que tenemos en uno de los problemas que tenemos aquí. Bueno, primero que nada, yo creo que las compañías celulares están dando un ancho de banda bastante mejor de lo que nos da el ABA de CanTV. Pero el problema no solamente es el ancho de banda, porque la computadora puede, o inclusive el Smart TV, puede analizar el ancho de banda y darles a ustedes la calidad de la señal acorde a su ancho de banda. Eso se llama la adaptación de bitrate. El problema es la latencia. La latencia es cuando la señal no es pareja, sino que va oscilando, ¿no? A veces tiene un poquito, a veces tiene más, a veces tiene un poquito, a veces tiene más. Un poco lo mismo que la electricidad. La latencia en la electricidad es lo que daña los aparatos, no la poca potencia. Bueno, con televisión es aún peor porque los sistemas de registro y de distribución, cuando ven algún cambio en esa latencia es un término de ingeniería que describe lo más alto y lo más bajo de la señal. Reacciona muy mal. ¿Qué pasa? Lo para y lo vuelve al principio. En telefonía simplemente vamos dejando de oír. En video no. En video se nos complica mucho más porque no tiene tiempo de leer la información y de retransmitirla. Entonces, es importante que sepan que los problemas que tenemos aquí no solamente son de ancho de banda, sino de la calidad de esa señal. Vamos a la próxima lámina. Como verán, María Alejandra es el Master Control, nosotros somos el estudio. De alguna forma, se den cuenta o no, estamos haciendo televisión, estamos transmitiendo una señal, ustedes la están viendo, y más interesante aún, ustedes son como corresponsales, porque ustedes pueden todos hablar y participar de esta transmisión, ¿no? Entonces, esto es una de las maravillas que iremos viendo más adelante. En esta estructura de planta están las televisoras nacionales. Son las televisoras que ustedes han visto siempre. Bueno, RCTV, los más jóvenes no han tenido la oportunidad de verlo. Sin embargo, lo quise dejar por una sencilla razón. RCTV fue la televisión pionera de Venezuela, fue la primera señal comercial de América Latina y una de las primeras en el mundo. Y ahí debería mencionar el tema del hombre en la luna. Cuando el Apolo 11 llegó a la Luna, que fue la primera transmisión, como dice el video, que se hizo en disco de paso, quienes nos la hicieron llegar aquí en Venezuela fue Radio Caracas Televisión. Y vimos al hombre llegando a la Luna y bueno, y a raíz de eso empezamos a ver las transmisiones vía satélite. De resto, Televen es bastante más reciente, Venevisión es de los años 60, y Vale TV fue quizás el primer canal de Venezuela, o fue quizás no, fue el primer canal de Venezuela y el que tiene casi 100% de cobertura. Era lo que antiguamente llamábamos Televisora Nacional, que es una televisora que era, o es, ya no es, pero que fue del gobierno, y era una televisora educativa. Me está informando nuestra productora que en 10 minutos Zoom va a cortar la llamada. Entonces, en caso de que se corte en medio de mi parlamento, bueno, nos reconectamos, ¿no? Ok, pasemos a alguna pregunta sobre estos son todos canales VHF, de paso. Fíjense, Venevisión viajaba en el canal 4, Televen viajaba en el canal 10, Radio Caracas en el canal 2 y Vale TV en el canal 5, ¿no? Nos está faltando Venezolana de Televisión, que tiene una larga historia, pero no sé, yo creo que con esto podríamos explicar el tema sin entrar desgraciadamente el Canal 8 se ha convertido en un tema político, entonces prefiero no entrar en materia. Ok, vamos a ver, para que tengan una idea, lo equivalente a esto en los Estados Unidos son NBC, CBS, ABC y ahora Fox y CW.
Y entonces, bueno, les voy a enseñar lo que es un reel de mercadeo de NBC, para que vean un poco cómo se vende un canal de televisión abierta, ¿no? Stop, do you? I guess I don't. Continue the Roker-thon as we move across the country. Days of Our Lives just celebrated its 50th anniversary. We actually spray my body. It takes 7.5 hours of makeup. I feel like I'm very fortunate to be part of such a massive cultural experience. Thank you, Atlanta, for having a population of over 400,000 people, even though half of them are just Tyler Perry in a costume. Join me for NBC Nightly News. Watch my new show, Shades of Blue, on NBC with Time Warner Cable. With this story, we talk about themes of loyalty and friendship, brotherhood and camaraderie. College got a lot funnier tonight thanks to a Saturday Night Live star. Coming up on The Tonight Show, comedian Tina Fey gives a special shout out to Philadelphia. So tell us about this show that we're going to see tonight here on NBC Charlotte. Are you ready for some football? The school on the brink of closing came together to get Myers for a lecture and Q&A. What we try to do is be this voice of clarity every night. With all the noise out there, they feel the need to just tell me what happened, please. We're going to have a trained describer describing the scene changes, dance scenes, costumes, settings. We're at the Voice Concert Xfinity Live. I love you. Everybody likes to see a dream come true. Everybody deserves a shot. This is your moment! Ok, es importante, les escogí este video por varias razones. Si bien está en inglés, no creo que haga falta que ningún tipo de traducción, porque era simplemente para que vieran dos cosas que son importantes de un canal nacional importante en los Estados Unidos. Número uno, como ustedes verán, habrán visto 6 NBC, 10 NBC, 6 NBC Fresno, San Francisco, Ottawa, Denver, Chicago, Miami. En los Estados Unidos la distribución de una señal de televisión abierta funciona de dos formas. Una, lo que son los canales, lo que llaman owned and operated, que son básicamente los canales que pertenecen a la cadena. Le hace, en el caso de NBC, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, Denver, Miami, Houston o Dallas, no me acuerdo. Ahí son, digamos, la mitad. Después está, perdón, no la mitad, digamos el 30%. Y después están lo que llaman los affiliates. Los affiliates son canales locales que retransmiten la señal de NBC, pero le agregan contenido de entrevistas, pongamos en la mañana, le agregan un noticiero local y algunas noticias que haga falta durante el día. Eso le permite a NBC, al network que está basado en Nueva York, recibir las noticias de todo el país y retransmitírselas al resto del país, las que son de gran importancia. Digamos, qué sé yo, hay una inundación en Mississippi. El canal más cercano va a cubrir la inundación y eso permite que estén en el momento con la gente en vez de tener que esperar que el network mande a alguien. Entonces, esa es la estructura, son los que son de la cadena y los que son afiliados a esa cadena. Ese es un punto. Y segundo, quiero que vean que el canal tiene de todo. Tiene entrevistas, tiene noticias, tiene programas infantiles, tiene series. Es lo que llamábamos originalmente un canal para todo público. Originalmente, cuando la familia se reunía a ver la televisión, había un solo set de televisión, estaba en la sala de la casa y era el lugar de encuentro. Y solamente se detectaban cambios de audiencia según los hábitos de la gente. Entonces, bueno, en la mañana estaba la señora de la casa, cuando las señoras no trabajaban, en
Entonces habían programas de cocina, programas de manualidades, programas de variedad en general. Después a mediodía también había otro tipo de programación un poco más para las señoras de la casa. Y en la tarde, a finales de la tarde, ya empezaban a ver comiquitas, programas, series infantiles y tal, porque los muchachos llegaban del colegio y se sentaban a ver televisión. Ya en la noche, entonces, bueno, estaban los noticieros más adelante, pero también estaban las series y alguna película. Eso permitía que toda la audiencia tuviera programación y hacía cita con esa programación a una hora del día donde veían su contenido, ¿no? Para ver las series ya tú veías a la familia entera, igual que las películas, pero los muchachos veían sus series en una hora, las señoras veían las suyas otra hora, el señor veía el noticiero al final del día, en fin. Entonces es lo que llamábamos todo público, pero eso les voy a entrar en detalle más adelante. Vamos con la próxima lámina. Si hay alguna pregunta, por favor, díganla. Profe, dígame. yo tengo una pregunta. Ajá, ¿cómo te llamas? Acá en Venezuela en algún momento ha existido o existió algún canal o alguna cadena que tuviese más de un canal, así como NBC. Bueno, es que NBC hoy en día tiene varios canales, ¿no? Originalmente era uno solo, lo único es que ese canal, como no era muy difícil hacer llegar la señal, y no solamente la señal, sino el personal de Nueva York a Los Ángeles, pongamos, había otro canal en Los Ángeles. Eso también tiene mucho que ver con el tamaño de los Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, en Europa no habían canales regionales de las cadenas, ¿no? Bueno, el caso de Europa es muy particular porque la mayoría de las televisoras originalmente en Europa eran propiedad del Estado. Pero no, en Venezuela no, porque en realidad no se justifica. En Venezuela lo que tenemos es esto que están viendo en esta lámina, que tú tienes los canales nacionales, digamos, yo les puedo hablar por el caso de Radio Caracas Televisión, porque trabajé muchos años ahí, pero también sé cómo funciona en Venevisión, Televen y Vale. No puedo hablar de TV porque jamás lo he visto, por razones obvias. Entonces en Venezuela lo que hicieron fue básicamente crear estaciones regionales de televisión. Las televisoras regionales, en vez de ser afiliadas al canal nacional, como es en los Estados Unidos, son, que nos están diciendo que queda un minuto, ¿no? Entonces en cualquier momento se